Apocalipsis capítulo 22, libro de Apocalipsis capítulo 22. Si se moja en este versículo, haría bien. Dice el verso 1: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Demos gloria a Dios. Ahora leamos en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, verso 1. Leemos esta bella porción de la palabra de Dios hasta el verso 12 leemos. Ezequiel 47, verso 1 al 12. Los varones vamos a leer el verso 1, las hermanas nos ayudan con el verso 2 y así sucesivamente. Si hay una dama por aquí que me ayude, amén, gloria a Dios. Los varones entonces comenzamos en el nombre de Jesús. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén y amén. Bendito el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Si le faltó a alguien para bendecirlo, dele una gran bendición en el nombre de Jesús. Y luego estemos cómodos, pero no tanto. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por su don inefable. Gracias porque la senda que Dios nos ha trazado es gloriosa comparada a la luz de la aurora, que va en aumento. No he visto todavía el sol detenerse, así que no es saludable que un cristiano no tenga esa dinámica de crecimiento en su vida. Quiero predicar en el nombre de Jesús, convencido de que todos auguramos crecer cada día más, hasta llegar a la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Cuando era niño, no sé a usted, creo que no fue exclusivo el deseo de ser grande, y cada vez que
y era el estímulo para comer. Coma para que crezca, para que sea como fulano. Y siempre estaba allí la medida. Y empinábamos nuestras canillas a fin de que alcanzáramos la mejor estatura. Y era una honra. ¡Uy, este está grande! Entonces, qué bueno es que seamos como niños. En ese sentido, el niño anhela crecer, el niño anhela ser como su papá, llegar a una estatura en Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Es extraño que la Biblia no esté mojada, pero en el fondo sí, porque es que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos allí un torrente de agua. ¿Qué es lo que representa el río? El río básicamente está representando la vida espiritual. La vida espiritual es como un río. Siempre señalamos que el río representa el Espíritu Santo y es verdad. Pero todavía más profundamente representa la vida de Dios en nosotros. Ese río nace de Dios y fluye hacia nosotros, en nuestro interior. Este río, cuyas aguas proceden del trono de Dios, son algunas características que no las encuentra usted en cualquier lado. Son cristalinas, son limpias, son refrescantes y son sanadoras. Es un río que describe, digamos, la fuente de sanidad, o todo aquello que representa la satisfacción del alma, están descritas en este río. El santuario de Dios es el lugar donde comienza este raudal de agua viva. Su nacimiento es, usted lo leyó, en las moradas de Dios. El pasaje que citamos allí del profeta Ezequiel nos enseña de la fuerza, del caudal, de la profundidad, ese gran caudal que puede alcanzar el río de Dios aquí en nuestro ser. Ese caudal no tiene límites, es un caudal, la Biblia dice que, el Señor dice que Él da el Espíritu sin medida, no tiene límite, y nos plantea un reto, y ese reto es hasta dónde estamos dispuestos a llegar poniendo nuestra plena confianza, total confianza en Dios, sin apoyos, sin arandelas, sin muletas. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar? La palabra de Dios, alguna vez el Señor dando claridad respecto a este río, y nos fascina todavía como todavía tiene esa resonancia lo que el Señor dice allá en Juan capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nadie puede recibir la impactante y gratificadora influencia del Espíritu de Dios si no cree en Jesucristo, como dice la Escritura. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, salió de Egipto hacia Canaán, atravesando el desierto. Ellos no pasaron sed, no hubo momento en que ellos, después de el conocido milagro, ellos pasaran sed, pues había un manantial que los seguía continuamente, y ese manantial no era otro, era Cristo mismo. Eso era algo maravilloso, algo sobrenatural, una prueba de la fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido. Sin embargo, para nosotros los creyentes, en esta dispensación, yo creo que no necesitamos convencimiento, estamos convencidos de que
nos tocó la mejor parte. Existe algo mucho mejor. El mismo Señor nos invita a ir a Él, a beber de Él. Y no solamente esto, sino que Él pone un manantial aquí dentro, en nuestro interior, en nuestro espíritu, que calma nuestra sed de una manera incesante. Porque la fuente que allí apela, Dios la pone, ese manantial. Y leíamos en la lectura, Él convirtió el lugar seco en manantial. Y ese manantial, ese yacimiento lo colocó allá dentro, en nuestro espíritu, detrás de este velo de carne, detrás de nuestra alma, hay un algo donde Dios puso un manantial que fluye agua permanentemente. Bendito el nombre de Jesús. Ahora bien, Dios quiere que este río, el río de su vida, nos inunde, nos transporte y que ella surque por todo nuestro ser, que nos saciemos de sus aguas y que junto a ellas produzcamos mucho fruto. Repito, Dios da su espíritu sin medida, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a recibir? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entregarnos por completo al abandono a Él, conforme a vuestra fe se ha hecho? Yo creo que apela ahí a nuestra responsabilidad, porque aquí no veo linderos en los propósitos de Dios. Más bien veo ahí un macroproyecto de Dios para con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Fue en el último y gran día de la fiesta cuando el Señor ofrece esa agua. Dice, quien tenga sed, y puso esa condición a todos los sedientos. No hay promesa para otros, sino para los sedientos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor ofrece la posibilidad de calmar su sed en Él. Y esa oferta la hace en previo conocimiento de que nosotros a veces estamos disfrutando de ciertos placeres de la vida, pero sabemos que aún así seguimos insatisfechos, sedientos de algo más. Es más, nos revela que esas aguas que el mundo plantea no sacian la sed, que satisfacen el alma. Y la única condición que el Señor pone es que realmente tengamos sed. Entonces, en primer lugar, el Señor nos ofrece la posibilidad de calmar la sed. Pero en segundo lugar, me llama la atención, el Señor refiere este río como un río aquí en el interior de los que creen en Él. Un manantial de donde brota continuamente el agua de vida, calmando nuestra sed y desbordando nuestra sed, nuestro ser. Son fuentes de agua limpia, abundantes y sanadoras. Cuando el Señor conversa con esta mujer en Samaria, el Señor ilustra la superioridad del agua que Él brinda en contraste con los menjurbes que cotidianamente encontramos en el mundo. Y el Señor les dice, mire, el que bebiere de estas aguas que ofrece el mundo, volverá a tener sed. La asimilación de todo lo que en la actualidad se nos ofrece como un remedio para satisfacer nuestros más profundos anhelos y deseos y necesidades, sea a nivel material, sea a nivel emocional, sea a nivel intelectual y sea a nivel incluso pseudo espiritual, que a fin de cuentas nos dejan vacíos y secos. Categóricamente el Señor está diciendo aquí, mire, ustedes pueden intentar asimilar todas esas cosas, pero concluyentemente les digo, ustedes no serán saciados, seguirán sedientos. Si ustedes persisten en buscar su felicidad, si ustedes se empeñan en buscar la realización de sus vidas a través de los
de las bagatelas, de los menjurbes del mundo, ustedes van a darse cuenta que la resequedad está ahí, que todavía hay un lugar seco en el alma, que no hay satisfacción, no le van a encontrar sabor a la vida. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Esa agua sí los va a dejar satisfechos. Esa agua les va a dar fuerza, les va a dar frescura, les va a vivificar, les va a dar vitalidad. No solamente calmará la sed, sino que pondrá una fuente en nuestro interior. Es decir, el Señor no solamente sacia la sed. Yo quiero hablar de que además de calmar nuestra sed, hay un manantial. Alabanzas al nombre de Jesús, que salta y que se conecta con la vida de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Dónde nace ese río? Según leímos ahí en Ezequiel, el profeta relata de que ese río sale de debajo de la casa de Dios. En primer lugar, este río de Dios, un río de vida, nace del santuario. Es el mismo río que leímos en Apocalipsis 22, un agua que sale del santuario, del trono de Dios. Dice, después me mostró un río limpio, de agua viva, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Este torrente sale del trono de Dios, de las más altas cumbres donde tiene Dios su morada. Eso es importante. Pero es más relevante comprender, iglesia, que Dios ha puesto sus alturas en nuestros corazones. Déjeme decírselo de esta manera. Él ha establecido su santuario y su morada en nuestro propio espíritu. Traducción, Dios nos ha hecho su habitación, su casa. Se lo digo de otra manera. Él ha situado su trono en nuestro ser. ¿Cómo quiere que se lo diga? Dios, nuestro corazón, ahí está entronizado Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué verdad tan maravillosa que conquista y vivifica el alma. Si estuviera aquí frente a una congregación de Elías, David, qué sé yo, Ezequiel mismo, no diría amén porque a ellos nos le tocó eso. Pero yo estoy hablando con la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Dios se metió en nosotros. Cuando citamos la escritura, moraré y habitaré en medio de ellos. Perdone, pero yo no puedo citar eso como una profecía. Es la verdad que nos tocó vivir. Alabanzas al nombre de Jesús. Él está habitando en nosotros. Él está morando en nosotros. Alabado sea su nombre. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Me llama la atención cómo el profeta, después de describir el agua, él toma un cordel y empieza a medir las profundidades de agua de acuerdo a cada distancia, de 1000 a 1000 codos. Las diferentes medidas y etapas del transcurso del río, de la vida espiritual y la manera en que se profundiza cada vez más en él. Permítame ponerle el nombre a este mensaje, en el nombre de Jesús que Dios ha puesto en mi corazón, el nivel del agua de Dios en tu vida. El nivel del agua de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Aquí vemos a Ezequiel, vemos cómo el ángel toma y empieza a medir. Y esto nos habla de las diferentes etapas de la
profundidad en la vida espiritual a la que todo creyente debe aspirar. Y aquí vamos a hablar suponiendo de que todos queremos avanzar en el conocimiento de Dios y debemos de arriesgarnos a adentrarnos en las profundidades del río de Dios. Dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primera medida, hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Segunda medida, ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Tercera medida, hasta los lomos. ¿Dónde quedan los lomos? En la cintura. No aquí, es en la cintura. Cuando se les manda en el Antiguo Testamento hacer los calzoncillos sacerdotales desde los lomos hasta los muslos, no puede imaginarse que los calzoncillos empiecen aquí. Es desde la cintura. Ciñe como varón tus lomos. Ellos usaban túnicas y era una invitación porque si ellos se desplazaban o corrían de esa manera, obviamente se exponían a correr, a tropezarse y caer. Entonces ceñirse consistía en el ejercicio sencillo de que el sobrante de la tela la tomaban y se la ceñían aquí y había como una bermuda improvisada para la acción. Entonces, tercera medida, hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Entonces hablemos del primer tramo que se mide el río en su comienzo. Ese primer tramo es la orilla del mismo río. Prácticamente es el principio de un acercamiento a Dios. Aquí, después de la triste y precaria jornada del desierto, se abre apertura a la frescura del río de Dios. Aquí habla de nuestros primeros pasos que nos ponen en contacto con la gracia de Dios, que nos ponen en contacto con el reino de Dios. Empezamos a asomarnos y a saborear las mieles de su gracia, experimentamos limpieza de nuestros pecados, el refrigerio que proporciona el pasar nuestros pies en la obra de Dios, el abandono del mundo, del pecado. Y allí, repito, empezamos a caminar, a dar nuestros primeros pasos. Y es algo que obviamente hay que disfrutar. Cuando el río llega, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Hemos dado inicio a la vida de fe en el Espíritu. Habiendo sido ajenos antes, ahora ya empezamos a enchufarnos con la gracia y la voluntad de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Es hermoso y es una etapa necesaria. Nuestros primeros pininos en lenguaje costeño en los caminos del Señor. Simboliza, repito, la frescura de venir a una vida. Veníamos de una vida llena de ansiedades, de angustia, pero el Señor en vez de ceniza nos ha dado gloria, en vez de luto gozo, nos vistió con su manto de justicia. Alabanzas al nombre de Jesús. Esta etapa es la de solamente salvación. Es una etapa sin compromisos, sin entrega. Porque es hasta los tobillos. Es decir, es un cristiano que está en las aguas, el nivel del río de Dios le llega hasta los tobillos. No quiere perder su comodidad. Aún tiene miedo de conocer más del Señor. Aún tiene miedo de involucrarse en la iglesia.
aún tiene miedo de testificar y de dar a conocer su fe en Cristo Jesús. Son cristianos que se conforman con poco y no están dispuestos a hacer mayores esfuerzos para conocer a Dios. Es decir, son cristianos salvos, sí, yo creo que son salvos. Por gracia son salvos. Pero son cristianos que no se congregan constantemente. Han aceptado al Señor como su Salvador, pero su vida espiritual está mayormente dominada, no tanto por el agua, sino todavía por los sentidos. Todavía la guianza de ellos tienen un dominio todavía a donde quieren ir. Y todavía no han entendido el señorío de Jesucristo en sus vidas. Ellos se empeñan en ser señores de ellos mismos. Todavía todavía como que tienen un pie en el desierto. No hay, repito, un dominio. Son cristianos que se dejan manejar por sus emociones, por sus sentidos. Si no sienten, entonces no, las cosas no son así. Cuestionan incluso la presencia de Dios. Para ellos es algo siempre y cuando su sentimiento les da permiso, mientras tanto no. Porque el agua le llega hasta los tobillos. ¿Que son salvos? Bueno, yo creo que son salvos, porque están ahí en el río de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero dice la Escritura que el ángel midió otros 1000 codos. Es como si dijera, no te quedes allí. Ese no es el propósito. Porque qué gracia que las aguas lleguen hasta las rodillas. Entonces el ángel le hizo subir de nivel y midió 1000 codos más. El número 1000 es número de plenitud. Es el número básicamente significa plenitud, donde el creyente tiene que ir avanzando en el nombre de Jesús. Al cielo, siempre he dicho, no entran enanos. En el sentido espiritual, aquellos que se niegan a crecer, que sencillamente el cristianismo es un formalismo, una forma de vida donde todavía nos domina el corazón. El corazón es quien tiene el timón, es el chofer de nuestras decisiones. Hay quienes todavía dicen, lo que me diga el corazón, eso hago. Ese tiene las aguas en los tobillos, incluso tendiente al desierto. Entonces, hay muchos que se quedan allí con las aguas en el tobillo, pero Dios no quiere eso. Bendito es el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Dios es espíritu. Pero el que tiene el agua en los tobillos para creer y saber que Dios está con ellos, que está cerca de ellos, tienen que sentirlo con sus sensaciones. Son sensuales y no le dan lugar a la fe. No le dan lugar a la fe. Entonces se conforman y pasa el tiempo y todavía con las aguas en el tobillo. No es esa la voluntad de Dios. Y a mí me parece algo curioso que dice, me hizo pasar. No sé si el profeta se resistía, pero hermano, yo quiero decirle que hay alguien aquí que quiere hacernos pasar más allá. Yo quiero predicarle a una iglesia, entiéndalo, inconformista, en el sentido de que está cansado del estancamiento, sino que en lugar de eso se confronta humildemente ante Dios y le dice, Señor, yo no quiero ser el mismo, yo quiero crecer.
Un corazón que diga: yo quiero más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia. Todo lo que viene de ese río yo lo quiero para mí. Demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Viene el segundo nivel, el segundo trecho que mide el ángel. Las aguas le llegaban hasta las rodillas del siervo de Dios. Ah, gloria a Dios, ya subió. Esta etapa es muy significativa. ¿Cuál etapa? La etapa cuando el río te llega hasta las rodillas. En esa etapa es la apertura, la antesala, el debut de todo lo que viene de ahí en adelante. Porque es que es allí donde tú comienzas a comprobar algo de la profundidad de Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través del quebrantamiento, a través del gemir, a través del buscar el rostro de Dios. Tú no avanzarás, no crecerás de nivel, no crecerás en el conocimiento experimental de Dios a menos que lo alcances de rodillas. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. A menos que la oración, a menos que el quebrantamiento de espíritu lo veas como una necesidad en tu vida para contemplar la hermosura de Dios, entonces no crecerás. Es preciso que el creyente profundice en la búsqueda del rostro de Dios, buscando en secreto, encerrándose con Dios, tomando como prioridad su intimación con Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. El cristiano debe aprender a vivir orando. Y orando vivirá las mejores experiencias con Dios. ¿Cuándo deberá orar? Alguien que me lo diga. Sin cesar y en todo tiempo. El creyente que ora habitualmente empezará a sentir el fluir del río de Dios en su ser. Alabanzas al nombre de Jesús. Ya los sentimientos, las emociones y los sentidos ya no tendrán mucha injerencia en su vida, mientras se mantiene en el vilo de la expectativa, en sintonía con Dios. Cuando toma eso como su respirar, porque para mí la oración es el respirar del Hijo de Dios. Hay personas que se están ahogando y viven de bendiciones prestadas, diciendo: hermano, ore por mí. Ora tú también, respira, que Dios quiere que subas de nivel. Alabanzas al nombre de Jesús. Convéncete de que Dios es espíritu. Y nosotros tenemos un espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay creyentes que quieren estar allá en el río de Dios, pero sin adorar a Dios, sin alabar a Dios, sin humillarse en la presencia de Dios. Pero yo estoy hablando con la iglesia que lleva el nombre de Jesús, que ama esa proximidad. Alabanzas al nombre de Jesús. La oración hace que cambiemos estos sentidos naturales por los sentidos espirituales. Es cuando se desarrolla nuestro olfato espiritual que percibe la presencia de Dios. Es cuando palpamos, alabanzas al nombre de Jesús. Es cuando alcanzamos ese nivel que Dios quiere. Y es allí en lo secreto. Oiga, cuando alguien sube a ese nivel, inmediatamente Dios lo sube al tercer nivel. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar, no te imaginas, cosas que tú no conoces. Y no son cosas pequeñas, son cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La persona que ama la oración, que ama
la humillación ante Dios, que ama encerrarse con Dios, está abriendo las puertas, la llave a la revelación de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Se activan sus sentidos espirituales para recibir la gracia de Dios. ¿Sabe qué? Cuando sube al tercer nivel, el nivel de los lomos están representando el entendimiento. La persona es cuando ya empieza a pensar como Dios. Ciñe como varón tus lomos. Dice, ceñíos con la verdad, con la fidelidad a Dios. Los lomos, en primer lugar, nos enchufa a los pensamientos de Dios. Es cuando nuestro entendimiento ya no es natural. Hacían la pregunta a los niños respecto a la característica de los corintios, que eran como niños como naturales, carnales. En otras palabras, tenían el agua a los tobillos, a los tobillos. Pero ya cuando una persona empieza a caminar esos 1000 codos, a disciplinar su vida, donde sienta rasquiña cuando no ora. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando forja su dependencia. Hay muchos que dicen, yo dependo de Dios, y no oran. Es mentira. Es mentira. Cuando uno depende de Dios, oiga, se enchufa, porque a Dios lo involucra en todas las áreas y aspectos de su vida. En el área familiar, laboral, estudiantil, donde sea. Señor, yo no puedo dar un paso si no percibo tu aval. Si no siento que tú me estás diciendo, Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Señor, si yo no percibo tu guianza, yo no doy un paso. Alabanzas a Dios. En primer lugar significa los lomos el entendimiento. Ya no piensa de manera natural. Ya no piensa de manera carnal. Ya no es esa persona que está por la orillita diciendo, ay hermano, ¿será malo esto o será bueno esto? No, ya es maduro. Ay hermano, la falda por donde deben llegar, ¿será que no ande por la orilla? Sí. Esas cosas son, profundice. Cuando uno vive para Dios, hermano, hay un anhelo que lo embarga a uno, de agradar a Dios en toda su manera de vivir. Alabanzas al nombre de Jesús. Ya quiere pensar como Él. ¿Y usted cree que esto es una profecía para mañana? No. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya debemos pensar como Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos a alguien que lo crea que diga amén, amén. Ya le gusta y le siente un sabor a vida a esta palabra. Sí, ya no puede vivir sin esta guía, es la ruta a seguir. Ahora sí entiende, uy, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese está subiendo de nivel. Ese no se conforma con las algarrobas de afuera. Yo, ¿por qué voy a comer algarrobas? Cuando aquí hay abundancia de pan que sustenta mi alma y la preserva para vida eterna. Además me guía en cada paso que doy. Bendito el nombre de Jesús. Ese ya ha ceñido sus lomos. Ese ha subido de nivel. Los lomos también representan acción, servicio. Aquel que tiene el río de Dios en sus lomos, ese no es únicamente ocupa bancas y nada más. No. Hay en él un no sé qué, como un vaso
que lo han llenado. Y después de estar lleno, le siguen dando. Y empieza a dar de sí. Alabanzas a Dios. Y dice, hermano, ¿qué hay que hacer? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Ya hay compromiso. Ya entiende cuál es el sentido de la vida. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es triste cuando le ponen punto final, porque el Señor dice, ¿dónde está nuestro descanso? Ahí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo de obediencia, de compromiso, de hacer no lo que ustedes quieran, sino lo que yo les digo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es ahí donde está el descanso. Alabanzas al nombre de Jesús. El descanso está en llevar el yugo de Cristo, es en servir al Señor. Aquel que tiene el agua hasta los lomos entiende. Él le pueden dar vacaciones con Decamerón y pasear por allá. Él no siente descanso con eso. La satisfacción más grande como siervos de Dios es hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Alabanzas al nombre de Jesús. En eso hay descanso. Gloria a Dios. Hablaba con el hermano Álvaro Torres y yo le dije, hermano, ¿usted qué pilas usa? Y él me dijo, Barta. Y yo dije, no, hermano, usted usa la dinamita del Espíritu, porque es que usted no se cansa de esto. Dios me dio un metabolismo, yo sí me canso y todo, pero en 15 minutos yo ya siento descanso. Y yo le dije, hermano, yo creo que, y corríjame si estoy equivocado, y yo lo entiendo así. Lo que pasa es que cuando hay un llamado de por medio, sí, uno encuentra en la actividad del Espíritu el descanso para su alma. Y ese es el secreto de la vida. Fuiste diseñado para servir a Dios, no para estar por allí entretenido en la bagatela de la vida. No, que te dé pena de eso. En servir a Jesucristo está la satisfacción del alma. Ojalá que te ciñas como varón tus lomos. Oiga, no luce un hijo de Dios desocupado. Un hijo de Dios desocupado, ese de pronto, si el agua le llega, es por ahí por la orilla, no más. Sí. Porque hijo de Dios que se respete, vea, tiene una dinamita en su alma. Hay un motor que Dios prendió en su interior, que le impulsa a dar de sí, a darle la gloria a Dios. No importa que haya que madrugar, ahí quiere estar para glorificar el nombre de Jesús. Demos gloria a Dios, demos gloria al nombre de Jesús. A Jesucristo sea la honra y la gloria. A Jesucristo sea la honra y la gloria. Yo siento que aquí hay un agua especial, aquí está el río de Dios. Y Dios quiere glorificarse en esta mañana. Qué bonito es cuando nosotros tenemos el agua hasta los lomos. Y sabe que ya la corriente, ya uno la siente más fuerte. Ya uno siente que la corriente es más fuerte, como si el Espíritu lo atrajera más. Así. Ven que hay algo más. Alabanzas al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando uno tiene el agua en los lomos, las verdades de la obra de Cristo cobran para el creyente una realidad tremenda. Ejercen un poder sobrenatural. Antes en el agua de la rodilla apenas tenía asome, sí, el Señor me lavó, me limpió, pero ahora, ay Dios mío, abre la Biblia
y se sumerge. Alabanzas al nombre de Jesús. Y tiene ya discernimiento. Ya mastica bien. Porque ya tiene los lomos del entendimiento, o sea, bien ceñidos. Y Dios lo va guiando de revelación en revelación. Cuando abre la Biblia, vea, eso es un manjar. Alabanzas al nombre de Jesús. Y aquí es difícil cuando la persona tiene el nivel del río de Dios en la cintura. Es difícil que el creyente se resista a la seducción del Espíritu de Dios. Sí, porque la corriente es fuerte. Gloria a Dios. Ha llegado a descubrir que su vida está en Dios, que quiere más, que necesita profundizar aún más y más. Y llega el momento en que el Espíritu le atrae al último nivel. La cuarta vez el ángel mide y el río había crecido tanto que no se podía cruzar sino, ¿cómo? ¿Cómo, hermano? Nadando. Ya él no podía tocar el suelo. La natación es un deporte que consiste en el desplazamiento de una persona en el agua, sin que ésta toque el suelo, sin apoyo del suelo, solo dependiendo del fluido, solo dependiendo enteramente del agua. Y es hasta aquí donde la obra de Dios, por medio de su Espíritu, quiere llevarnos. Al punto en que ya no nos apoyemos sobre nuestros pies, sino que es por medio de su Espíritu que seamos sostenidos y suspendidos. Alabanzas al nombre de Jesús. De tal manera que somos arrastrados. ¿Hasta dónde? Hasta donde la corriente nos guíe. Y en estas profundidades no hay que hacer otra cosa sino confiar en Dios, reposar en Él, echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Le hemos dado al Señor el control absoluto de nuestras vidas. Ahora es Él quien nos conduce. Ahora es Él quien nos dirige. Ahora es Él quien nos transporta por medio de su Espíritu. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nos llevará el Espíritu de Dios? ¿Qué podrá sucedernos si Dios nos desborda con su vida? Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué sucedería si de verdad, llenos del Espíritu Santo? Alabanzas al nombre de Jesús. Demos gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que cuando el río, su caudal era de dimensión tal que él dijo, no puedo pasar sino nadando, ya no puedo tocar? Antes sí me podía medio desplazar, pero ya no. Y ahora dependo enteramente de este fluido. Alabanzas al nombre de Jesús. Y tan solo ahí es cuando le he revelado el propósito de ese caudal, de ese manantial que empezó en el umbral de la casa de Dios. Y él vio cómo ese caudal era tal que se metió en el mar. Y él empezó a ver en las riberas árboles. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora entendió el propósito de ese manantial en nosotros. Y es el macroproyecto de Dios de alcanzar al mundo.
Alabanzas al nombre de Jesús. Porque muchos creen que reciben el Espíritu Santo solo para un momento de emoción y ya, y no pasan. Pero yo aquí visualizo un proyecto gigante de Dios, de alcanzar al mundo. Hay un mar de gente allá, un mar enfermo, un mar que se pierde en la pudredumbre del pecado, un mar que arroja cieno de impiedad, de maldad, un mar que es consciente que no tiene medicinas para sí, sino que el tiempo pasa y la pudredumbre es peor, porque la maldad ha aumentado. Y amo a Dios, lo alabo. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque aunque el mundo no tenía sanidad, ¿sabe que cuando escuchamos inundaciones, cuando hay estragos por fenómenos naturales, siempre son malas noticias? El fenómeno del niño es estrago en tal parte y todo esto. Pero miren, este proyecto glorioso y gigante de Dios, esto no es un fenómeno natural, esto no es natural, esto es un fenómeno sobrenatural. Nació allá en el corazón de Dios. El corazón de Dios se hinchó de amor por este mundo, aunque no lo entendamos, pero es así. Él ama y sigue amando al mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ese corazón se hinchó de amor y se desbordó y nos alcanzó a nosotros. Alabanzas a Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Y ese río empezó a correr y corre y corre. Iglesia, no tiene límites, no tiene límites. No le pongas límite. El río sigue corriendo. Y en la mente de Dios, Dios se ha soñado con este río alcanzar ese mar enfermo. Y si el fenómeno del niño les ha traído inundación, muerte, calamidad, este río trae sanidad. Este río trae vida. Él vio en la ribera árboles. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Habían peces en el mar muerto. El mar grande era el mar muerto, donde no hay vida. Pero ahora árboles. Ahí el mar muerto estaba representando el mundo. Pero de repente, oiga, qué proyecto tan maravilloso el de Dios. Y este es el lenguaje que usa Dios para hacernos entender que su amor es imparable. Gloria a Dios. Que si tú no quieres corresponder al amor de Dios, igual Él no se vara. Alabanzas al nombre de Jesús. Su amor todavía lo tiene puesto en este mundo. Y Él, aunque tú no lo creas, Él cuenta con nosotros. Por eso colocó ese manantial allá. Bendito el nombre de Jesús. Porque Él quiere inundar con su amor, con su salvación, a este mundo que cada día se pierde en el pecado y la maldad. Y cualquiera puede decir, ¿qué hacemos por el mundo? Hay un gran río. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Solo basta que alguien sienta dejarse llevar por el río de Dios. Cuando uno está en un río, uno teme lo peor, lo que va adelante. Pero si estás en el río de Dios, no temas. Lo que va a haber es sanidad a donde dice, a donde toque el río.
Qué bueno es que ese río tú lo lleves a tu hogar. Alabanzas al nombre de Jesús. Y donde toque ese río haya sanidad, haya liberación, haya salvación. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Hay quienes tristemente se están dejando llevar por la corriente del mundo. Porque allá hay un río, pero que destruye, que deja a su paso tristeza, decepciones. Pero te pregunto, ¿tú qué estás haciendo? No te dejes llevar por esa corriente. Yo quiero causar en ti una inconformidad. Que reacciones y digas, Dios mío, yo no puedo estar quieto. Hay un río que quiere abrirse brecha. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. A veces cantamos, hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y luego decimos, es un río de alabanza y de adoración. Bueno, metafóricamente cantamos eso para decir que nuestra alabanza y adoración es dirigida al único que es digno de ella, Jesucristo el Señor. Pero en realidad, el río del cual yo le estoy hablando, más bien dele alabanza por el río que Dios puso en usted. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ese río es para sanidad a las naciones. Ese río es para que tú, que de pronto estás estancado en ese nivel, el agua por los tobillas, perdóname, pero una posición egoísta, ajena a los propósitos de Dios. Es algo que te está privando de ver la gloria de Dios, de ver el plantío de Dios, árboles frutales. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, ¿y cómo ocurre ese milagro? Tan solo deja que el río del Espíritu a través de ti llegue al mar de las gentes. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Demos gloria al nombre de Jesús. Demos gloria al nombre de Jesús. Cantábamos un himno y anotaba, la merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Y habla de un faro. Mantener el faro ardiendo. Y arrojar su luz al mar. Pido permiso para cambiarle la letra. Tú tienes ese río. Lo que ese mar necesita es que ese río llegue. Porque hay náutas pereciendo. Hay peces que salvar. Jesucristo, su amor se desbordó por eso. Alabanzas al nombre de Jesús. Por cada alma, por cada pez, por cada árbol hay gozo en el cielo. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Yo estoy convencido de que esta iglesia tiene el río de Dios. Hay alguien que lo cree conmigo. Y estoy seguro que el propósito de Dios con ese río es porque Él, aunque usted se lo discuta, Él ama a su vecino. Ama a aquellos que usted dice, ese no tiene remedio, está enfermo, desde la planta del pie hasta la cabeza. El Señor en esta mañana te dice, te equivocas, hay sanidad para ellos.
Ojalá que alguien aquí sienta en su corazón abrirse brecha. Alabanzas a Dios. Vamos a estar en pie en esta hora. En el nombre de Jesús te confronto a ti. ¿A dónde te llega el agua? ¿A dónde te llega el agua? A los tobillos. Creo que debe darte pena. Si te conformas con esto, nunca lo conocerás el amor de Dios por la humanidad. Nunca vas a conocer las cosas secretas y ocultas que Dios tiene. Si el agua te llega a los tobillos y te conformaste, hay más tendencias que te devuelvas al desierto, porque la corriente del agua no tiene injerencia en tu vida. Pero si en esta mañana Dios ha puesto en tu corazón inconformidad, porque hace rato eres el mismo, un cristiano sin compromiso, que viene a la iglesia cuando sus sentimientos le dan permiso, cuando se le antoja, y cree que es algo bueno. De pronto sí lo eres, pero qué triste cuando hay un torrencial, un caudal de los cielos que Dios ha dirigido para ti. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Hoy es el cumplimiento de lo que le dijo a la mujer samaritana. No volverá a tener sed el que tome de estas aguas, sino que además de ser saciado, comienza un río en él, allá en su interior. Por favor, déjalo fluir, déjalo que fluya, que sus corrientes corran. No te quedes quieto, aumenta, avanza en nivel, humíllate ante la presencia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no sé si hay un sediento aquí en esta hora, que le invito a abrirse brecha y venir al altar alabando a Dios, diciéndole: Señor, yo quiero nadar en tu río. Yo quiero, Señor, ya no depender de mí, de mis sentimientos. No quiero depender pisando aquí todavía con las sensaciones terrenales. No, yo quiero ser controlado totalmente por tu Espíritu. Alabanzas a Dios. Yo creo que en esas aguas hay sanidad para alguien aquí. Oh, yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Esas aguas traerán sanidad. Sanidad del alma, sanidad del espíritu y también sanidad del cuerpo. Gloria a Dios. Por los tobillos, no. Yo quiero nadar. No sé cuántos conmigo quieren nadar en el río de Dios. ¿Por qué no vienes aquí adorando a Dios? Porque yo leo en la Biblia que dice: y me hizo pasar. Hay alguien que quiere hacerte pasar, cambiar de nivel, para que no seas el mismo. Dios está llamando a alguien que hace rato tiene el río represado y no lo deja avanzar. Es hora de que en el nombre de Jesús te humilles ante la presencia de Dios y abras brecha. Deja que el río corra.
el corazón de Dios se hinchó de amor y explotó. Y esa corriente nos alcanzó. Gloria a Dios. Estábamos en un desierto perdido, reseco como un yermo. Ni flores habían. Oh, pero qué Dios tan bueno. Él dijo: el lugar seco se convertirá en manaderos de agua. El sequedal se convertirá en manantial. Aleluya. Y esta palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere. No tienes idea lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué no vienes en esta hora? Porque hay agua para ti. A todos los sedientos, sigue diciendo el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas. Aleluya.